Hola, soy Ciro Guevara. Hoy le voy a hablar de tres diferentes instrumentos de viento de madera. Historia del clarinete. Origen. Deriva de Chalemau, instrumento del siglo XVII. Invención. Creado a inicios del siglo XVIII por Johann Christoph Denner en Alemania. Nombre viene de clarino, trompeta más ete, pequeño, por su timbre parecido. Producción de sonido. Instrumento de viento madera con lengüeta simple, tubo cilíndrico y campaña ensanchada. Sonido versátil desde dulce y suave hasta brillante y potente. Generalmente afinado en si o la. Concierto y obras famosas. Concierto para clarinete en la K.622 Mozart. Concierto número 1 y número 2 Weber. Rhapsody en azul, Gershwin, célebre glissando. Clarinetistas famosos. Benny Goodman, Estados Unidos. Sabine Meyer, Alemania. Martin Frost, Suecia. Richard Stolzmann, Estados Unidos. Lugar en la orquesta sinfónica, en la fila central del viento de madera. Suelen usarse dos o tres clarinetes, si, la o clarinete bajo, y aporta gran variedad tímbrica a la orquesta. Historia del oboe. Origen. Surge en Francia en el siglo XVII a partir de chirimía. Invención. Desarrollado por los constructores Jean J.T.R. y Michael Philidor. Nombre. Viene del francés hautbois, madera alta, por su sonido agudo y penetrante. Producción del sonido. Instrumento de viento de madera con lengüeta doble. Tubo estrecho y cónico. Sonido brillante, expresivo y algo nasal. Está afinado en do. Concierto y obras famosas. Concierto para oboe en do mayor, Domenico Cimarosa. Concierto para oboe en do mayor, Domenico Cimarosa. Concierto para oboe en re menor, Alessandro Marcelo. Pasajes célebres en Concierto de Brandeburgo número 1 Bach, Sinfonía número 5 Tchaikovsky. Oboiteísta famosa. Heinz Holliger, Suiza. Albrecht Mayer, Alemania. Maurice Bourgeois, Francia. Marcel Tabuteau, Francia o Estados Unidos. Lugar en la orquesta sinfónica. En la fila central del viento de madera. Suelen haber dos oboes y a veces corno inglés. El oboe principal da el la para afinar a toda la orquesta. Historia del corno inglés. Origen. No es inglés ni un corno, sino de la familia del oboe. Invención. Apareció en el siglo XVIII en Europa como evolución del oboe da caxia. Nombre. Viene de la confusión entre angle en ángulo y anglais inglés. Producción del sonido. Instrumento de viento de madera con lengüeta doble. Tubo más largo que el oboe, suena más grave. Timbre melancólico, cálido y dulce. Afinada en fa, una quinta más baja que el oboe. Concierto y obra famosa. Concierto para cobre inglés, Donizetti. Variaciones pastorales, Gordon Jacob. Pasajes célebres en Sinfonía del Nuevo Mundo, Dvorak y Pedro y el Lobo, Prokofiev. Oboteístas famosos. Heinz Holliger, Suiza. Albert Mayer, Alemania. Maurice Bourgeois, Francia. Marcel Tabuteau,
Francia, Estados Unidos. Lugar en la orquesta sinfónica. En la fila central del ambiente de madera acompaña flautas, clarinetes, oboes y fagotes. Suelen haber dos oboes y a veces un corno inglés como complemento. Soy Alfonso y hoy vengo a hablar sobre la historia del saxofón. El saxofón lo inventó Adolphe Sax en 1840 en Bélgica. Sax quería crear un instrumento que uniera la potencia de los metales con la agilidad de las maderas. Al principio fue usado en bandas militares, pero a finales del siglo XIX entró en la orquesta. En el siglo XX se hizo fundamental en el jazz, el blues y la música popular. Hoy existen varias familias: soprano, alto, tenor, barítono, entre otros. Respecto a la producción del sonido, es un instrumento de viento, madera. Aunque es de metal, se clasifica en maderas porque usa caña simple como el clarinete. El sonido se produce cuando la caña vibra en la boquilla. Cambia con la digitación de las llaves y con la presión del aire. Tiene un timbre potente, expresivo y versátil. Puede ser dulce o muy fuerte. Conciertos y obras famosas donde el saxofón ha sido protagonista. Concierto para saxofón alto, Alexander Glasnow. Concierto para saxofón, Jacques Ibert. Tableaux de Provence, de Paul Maurice. Además de clásicos, el saxofón brilla en jazz, Charlie Parker, John Coltrane y Sonny Rollins. Saxofonistas famosos. Clásicos: Marcel Mule, Claude Delangle. Jazz: Charlie Parker, John Coltrane, Sonny Rollins, Stan Getz. Modernos: Kenny G, saxofón soprano. Lugar del saxofón en la orquesta sinfónica. No siempre aparece en todas las sinfonías, pero se usa como instrumento especial en algunas obras de Bizet, Ravel, Gershwin, Shostakovich. Es más común en bandas sinfónicas de jazz, bands y música popular. Dentro de la orquesta se ubica cerca de los clarinetes y fagotes como parte de los vientos de madera. Sobre el fagot. El fagot apareció en el siglo XVI en Italia, derivado de un instrumento más antiguo llamado dulcián. En el barroco ya se usaba en orquestas, como por ejemplo obras de Vivaldi, que se escribió más de 30 conciertos para el fagot. En el siglo XVIII se perfeccionó y se convirtió en un instrumento fundamental de la orquesta clásica. Hoy tiene un mecanismo complejo de llaves con un tubo que mide más de 2,5 metros, pero está doblado para poder tocarse cómodamente. El fagot es un instrumento de viento y madera. Produce el sonido mediante una lengüeta doble como el oboe y el corno inglés. Tiene un tubo largo y cónico que le da un sonido grave, profundo y cálido, pero también ágil, en registros medios y agudos. Puede tocar desde notas muy graves hasta pasajes cómicos o melódicos. Conciertos y obras famosas donde participó el fagot. Antonio Vivaldi, más de 30 conciertos para fagot. Mozart, concierto para fagot en si bemol mayor. Carl Maria von Weber, concierto para fagot en fa mayor. También tiene solos famosos en obras de Stravinsky, Chaikovsky y Beethoven.
Fagotistas famosos: Klaus Thunemann, Alemania; Sergio Azzolini, Italia; Gustavo Núñez, Argentina. Lugar en la orquesta sinfónica: se ubica en la fila de vientos de madera detrás de los oboes y clarinetes. Normalmente hay dos fagotes en la orquesta, a veces reforzados por un contrafagot. Cumple roles de base grave de las maderas, melodías cómicas por su timbre particular, pasajes melódicos expresivos en el registro medio. Es un instrumento de viento madera de la familia del fagot. Usa una lengüeta doble más grande. Su tubo mide más de 5 metros de largo, pero está muy doblado para poder tocarse. Suena una octava más grave que el fagot, con un timbre oscuro, profundo y a veces gruñón. Conciertos y obras famosas donde el contrafagot fue partícipe. El contrafagot casi nunca tiene conciertos solistas, pero sí pasajes importantes en la orquesta, como por ejemplo Sinfonía número 5, Tchaikovsky; Sinfonía número 6, Patética, Tchaikovsky; Sinfonías de Maleo. Usa el contrafagot para dar fuerza a los graves. Obras de Shostakovich y Ravel también incluyen solos breves. Intérpretes famosos: Lewis Lipnick, Estados Unidos; Margaret Cuthorn, Reino Unido; Gerard Hayes, Alemania. Lugares en la orquesta sinfónica: se ubica junto a los fagotes en la fila de los vientos madera. Normalmente hay solo un contrafagonista en la orquesta. Su función principal es reforzar las notas más graves de toda la orquesta, casi como el contrabajo de las maderas. Historia de la flauta de traverso. Hola, mi nombre es Constantino Rivelo y les voy a hablar del instrumento la flauta de traversa. El origen de la flauta son de los instrumentos más antiguos de la humanidad. Hay flautas de hueso de hace más de 40.000 años. Invención de la flauta de traversa moderna. El diseño actual fue desarrollado por Theobald Boehm, un músico e ingeniero alemán hacia 1832 y 1847. Evolución del instrumento. En la Edad Media y Renacimiento, las flautas eran de madera y con pocos agujeros. En el barroco se usaba la llamada flauta traversa barroca. En el siglo XIX, Boehm rediseñó el sistema de llaves, mejorando la afinación y la facilidad para tocar. Actualmente, la flauta traversa suele fabricarse de metal, plata, oro o níquel, aunque sigue perteneciendo a los vientos madera por su mecanismo de producción de sonido. Columna de aire. Producción del sonido. Se producen al hacer vibrar el aire soplando en el bisel de la embocadura. El intérprete cambia la altura del sonido tapando los orificios con el dedo o llaves. Recursos: armónicos, soplar con distinta presión,
técnicas extendidas, frullato, sonido áspero, multifónicos, glissandi, etc. Conciertos famosos para flauta y orquesta. Concierto para flauta en re mayor KB 314. Wolfgang Amadeus Mozart. Concierto para flauta en sol mayor KB 313 Mozart. Concierto para flauta y arpa KB 299 Mozart. Concierto para flauta en menor OP 57 Saverio Marcadante. Concierto para flauta y orquesta Carl Philipp Emanuelvich. Flautistas famosos Jean-Pierre James Wild, Emmanuel Paul, Aurel Nicol. Lugares en la orquesta sinfónica. Lugar en la orquesta sinfónica. La flauta se ubica en la primera fila de madera junto al oboe, clarinete y fagot. Usualmente hay dos flautas, o a veces tres, y una puede alternar con el flautín, piccolo. Su función es aportar brillos agudos, claros y pasajes melódicos y rápidos. Aunque la flauta traversa es de metal, pertenece a los instrumentos de viento de madera porque históricamente era de madera. Y más importante porque el mecanismo de producción del sonido es típico de los vientos de madera. El aire vibra al chocar contra el bisel, no por una boquilla con caña ni por una embocadura de latón, como los metales. Historia de la flauta piccolo. Surge en el siglo XVIII derivado de la flauta traversa para cubrir registros agudos. El término piccolo viene del italiano y significa pequeño. Se fabrica en madera, pero hoy también en metal o materiales sintéticos. Su evolución lo convirtió en un instrumento clave de las bandas militares y orquestas por su sonido brillante y penetrante. Producción del sonido. Funciona igual que la flauta traversa, el aire vibra al chocar con el bisel de la embocadura. Al ser mitad de tamaño que la flauta traversa, suena una octava más aguda. Recursos expresivos, trinos, pasajes rápidos, efectos brillantes. Conciertos y obras famosas. Concierto para piccolo en do mayor RB 443, 444 y 445. Antonio Vivaldi. Concierto para piccolo Lowell Lieberman. Pasajes orquestales célebres. Sinfonía número 9 del Nuevo Mundo, Dortmund. Sinfonía número 6, Pastoral, Beethoven. Abertura 1812, eh, Stravinsky. Intérpretes famosos, Jean-Louis
Nicola Massati, Clement Baroni. Lugar en la orquesta sinfónica, se ubica en la sección de madera junto a las flautas. Normalmente lo toca un flautista que alterna entre flauta traversa y piccolo. Aporta los sonidos más agudos y brillantes que se escuchan por encima de toda la orquesta.